Este mes saludos a los hermanos que vienen por primera vez o las personas que nos visitan. Gracias hermanos por estar aquí también. Muchas gracias, buenos días. Gracias a los hermanos de las redes sociales que nos están observando. Este mes queremos la serie en radio y televisión se llama serie. En la iglesia podemos llamarle tema general. El tema de general del mes, de las 5 predicaciones que vamos a predicar los pastores, es cómo vivir el Evangelio, cómo vivir el Evangelio. Y está basado en el libro de Primera Tesalonicense, que tiene 5 capítulos para 5 domingos. Acuérdense, ¿no? De los dedos de la mano. 5 capítulos para 5 domingos. Entonces, hoy vamos a ver el primer capítulo de Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Es cortito, súper corto. Siempre cuando uno va a estudiar la Biblia, cuando usted va a enseñar, es importante tener conocimiento de la historia. La historia, o sea, el pasaje bíblico que Pablo escribió, o las cartas, el Evangelio, o los libros del Antiguo Testamento, cualquiera que sea, fueron escritos primero a ellos. Hermanos, no los estoy molestando por molestar, pero debemos ser un poquito más serios, más responsables cuando vamos a enseñar y predicar. Tenemos que tener en mente lo que la historia dice. La Tesalónica, Pablo está escribiendo por el año 50. Se disputan quién fue el primer libro, Gálatas, Santiago, Tesalonicenses. Posiblemente fue Santiago o posiblemente Gálatas, pero Tesalonicenses fue escrito después, 51, 52, pero por esa época. En el segundo viaje misionero se fue a Tesalónica. ¿Dónde queda Tesalónica? En Macedonia. ¿Dónde queda Macedonia? En la actual Grecia. ¿Dónde queda Grecia? En Europa. Bien. Sí, un mapa, ¿no verdad? Pueden ver en Google, pueden meterse al mapa y ver también. No hay problema aquí con los celulares, hermanos. Entonces, miren, hermanos, actualmente esta ciudad se llama Tesalónica, ¿no? Ahora se llama Salónica. Salónica. En el tiempo de Pablo, hace 2000 años atrás, tenía 200.000 habitantes. 200.000 habitantes para esa época era bastante personas. Y es un puerto marítimo. ¿Conocen los puertos marítimos, hermanos, como Guayaquil, como Manta, que quizás Dios nos permite estar esta semana? Posiblemente estemos, Dios mediante, mejor dicho. Conocen Esmeralda, lo conocen El Oro. Hay puertos, en los puertos llegan barcos. En Guayaquil, por ejemplo, siempre llegaba el Logos o el Dulos, llegaban allí, son barcos cristianos. En Tesalónica era un puerto comercial porque había mucho comercio, era una ciudad estratégica, era una ciudad donde había mucha gente, se reunía ahí, se reunía para muchas cosas, ¿no? Como hoy en día mucha gente. Los cristianos que llegaban a Tesalónica, porque había cristianos, ellos buscaban siempre una congregación, y en ese tiempo había una sola congregación, y ahí se reunían. Entonces Pablo escribe esta carta, esta epístola que le llama, le escribe a la Tesalónica, toda la primera y la segunda carta. ¿Cuáles fueron los propósitos? No fue solamente la segunda venida de Cristo. En primer lugar, Pablo escribe dándoles a ellos elogio. El capítulo 1 los elogia por la fe que tienen. Ellos eran buenos cristianos que daban buen testimonio. En segundo lugar, Pablo aclara algunas cosas que tenían sobre él. Algunas acusaciones que se habían hecho, él las aclara. Y también, obviamente, habla del arrebatamiento y habla de la segunda venida de Cristo. Y en la segunda carta les va a corregir algunas malas conductas que tienen. ¿Cuáles eran las malas conductas o cuáles eran esas pasividades que tenían? Ellos creían que porque ya Cristo venía, no importa, yo no trabajo. ¿Qué importa? Ya viene Cristo, ¿para qué trabajar? Y Pablo va a decir, el que no trabaja, no coma. Es decir, estas dos cartas son preciosas, son un ejemplo de madurez. Algunos le llaman el poder transformador del Evangelio, como vamos a ver aquí, cómo vivir el Evangelio. Y este primer capítulo vamos a verlo entonces, capítulo 1, Pablo en la nueva versión internacional dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano quiere decir Sila. Sila quiere decir Silvio, o sea, el hermano Silvio, Sila, ¿no? O Silvano.
La iglesia de la Solencense que está en Dios y Padre, que el Señor Jesucristo, gracia y paz. Una de las características de Pablo es la gracia y la paz. Siempre va a escribir con la paz y con la gracia. Y Pablo escribe, en realidad el escritor es Pablo, sino que él pone al equipo. No es egoísta, no se roba todo, porque hay gente que se atribuye él mismo. Uno le delega trabajo y él solito quiere ser el golero, ¿no? Como que decían aquí, Messi 2, Argentina no ganó sino Messi. Mentira, fue el equipo que ganó. Aquí hay algunos hermanos que creen que porque uno le delega un trabajo, ya él hizo todo. Mentira, es todo un equipo que trabajó, alguien le delegó. Entonces no se atribuye a solo, hay un equipo de trabajo, hermanos. Aunque aparente no haga nada, está haciendo uno también, hermanos. Bien, vamos a ver entonces eso, ¿no? Sigamos entonces, hermana, por favor. El poder transformador del Evangelio llega con poder y con visión. El Evangelio trae poder, hermanos. Todos los que estamos aquí, ¿quién cambió nuestras vidas? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El poder del Señor nos cambió, nos transformó. Y vamos a verlo aquí en Tesalonicenses. Vamos a ver luego la siguiente, por favor. Gracias, hermana Shirley. Integridad en el ministerio cristiano, ¿no? La integridad, agradar a Dios. Esta iglesia se propuso, si hay una palabra clave aquí es agradar, agradar, agradar. Entonces miren, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, versículo 2, cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo oraba por ellos, Pablo oraba por ellos. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, su trabajo, motivado por su amor. ¿Cuál era la motivación de su trabajo? El amor al Señor. Ese debe ser el vínculo, ¿no? Sea que te paguen, que no te den las gracias, lo que sea, o no te paguen, o que lo que sea, da gracias al Señor. Tú estás trabajando para el Señor. Eres empleada y empleado del Señor. Él te recompensará, en primer lugar, ¿verdad? Motivados por el amor y la constancia sostenida por su esperanza en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Tenían esperanza. Hay una palabra bien interesante cuando uno va llegando a tercera edad, se llama esperanza. Lo decían los pastores que una de las palabras claves es la esperanza. Para los jóvenes no le llama la atención mucho ni la muerte ni la esperanza. No digo que no tienen esperanza, no estoy diciendo eso. Lo que le digo es que uno, cuando llega a una edad, llega aún a tener más concepto de la vida, porque ha vivido más tiempo, ha experimentado mucho desasosiego, ¿verdad? Y la palabra clave ahí también es esperanza, porque tiene una esperanza ¿de qué? De que Él va a venir, de que vendrán mejores días, de que nuestro Ecuador que se está desahogando, Quito se ha vuelto muy peligroso, chicas universitarias ya muertas, ya varias de ellas. Este joven hijo de un hermano en Cristo que lo conozco, Henry Llanes, Pablo, que se crió con mi hijo Felipe, allá en Carcelén Alto, secuestrado, y estaba viendo ayer, mi esposa me estaba contando, y yo lo vi en las noticias, en primicia, estaba leyendo anoche, y apareció el muchacho en Ambato, 2 o 3 días buscando al papá desesperado. Conozco a su mamá, una hermana en Cristo, una fiel hermana, y ese chico, jovencito, apareció por baños, sin zapatos, parece que le pusieron escapolopina, ¿no? O sea, lo drogaron, alguna cosa para hacerle daño. Miren, hermano, se ha vuelto difícil la ciudad, se ha vuelto muy peligrosa. Y Pablo también experimentó peligros. En los tiempos de Pablo había bandidos. Usted no podía ir por la carretera, había bandidos, había gente que mataba, que asesinaba, que robaba también. Y además de eso, los hermanos sufrían persecución. Bien, sigamos con la siguiente, hermano, gracias. Hay integridad. Integridad es agradar a Dios, ¿verdad? Mientras el hermano se toma el cafecito y toma otra. Sigamos. Gracias. Perseverar en la fe en medio de la aflicción. Miren, Pablo los elogia porque ellos perseveraban en medio de la aflicción. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Me gusta más la palabra en la nueva Reina, en la Reina Valera, que dice elección. Ahora, Dios los eligió, nos eligió a nosotros, nos escogió o nos eligió a nosotros en su soberanía. No se ponga a discutir con Dios.
¿Cómo es eso que Dios elige a uno y otros no? No, 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 no. No es eso. No es que Dios a uno los manda al infierno y otros los manda al cielo. No, no, no. No es así, hermanos. No es así. Dios sería injusto, pues, hermano. ¿Qué clase de Dios es? Lo que pasa en su gracia y en su soberanía, Él nos eligió en Cristo. Hay cosas que uno no entiende. Y esa palabra elección más bien debe hacernos sentir privilegiados y responsables para compartir el Evangelio. Ellos fueron elegidos y nosotros también. Usted y yo somos elegidos. Nos miró con ojos de gracia al Señor, por pura gracia. Sabemos que Él nos eligió por nuestro Evangelio. Nos llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como dice la Reina Valera, con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio que predicamos nosotros está basado en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se convierten la gente? No, si se convierten los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, bueno, tantos, pare de sufrir, pare de mentir y todo eso, se convierten por la persuasión humana. Si nosotros persuadimos a otros, se pueden convertir, pero en seguidores de hombres, convertidos en hombres. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, ahí es otra cosa. Tiene que evidenciarse los cambios de vida que hay, hermanos. Es en el poder, somos instrumentos solamente del Espíritu Santo. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. La alegría que infunde el Espíritu Santo. Ustedes han visto un calendario que está atrás ahí en la mámpara, en el informativo. Ese fue, yo también lo tengo en la oficina y lo tengo en la casa. Bueno, acá más lo tengo porque lo tengo en la otra casa. En el mes, hace 2 meses salieron 3 hermanos en ese calendario riéndose, pero en realidad eran hermanos biológicos. Y esos 3 hermanos, en realidad, sufren mucho y saben en dónde tienen que pasar aquí en Colombia. Colombia, la parte que se llama los paramilitares y todos esos guerrilleros. Y allí ellos llevan el mensaje de Jesucristo. Son muy pilas estos hermanos para de una manera muy inteligente llevar el mensaje del Evangelio. Hoy, en este mes, está en una portada, si ustedes pueden verle más tarde, ahí en la mámpara, en el informativo que estoy viendo ahorita, está un pastor, está leyéndole la Biblia a su familia. Ese pastor, y es de la vida real, en Etiopía, ha sido maltratado varias veces, golpeado. Me olvidé de traer un libro que me dio mi buen hermano, un joven que vino acá a la alabanza y a los jóvenes hace 2 semanas y testificó, ¿no?, de los mártires que sufren por Cristo. Y ahí estaba leyendo en los libros cómo esos hermanos sufren por causa del Señor, tanto en Etiopía, en Nairobi, en Yemen, en la parte de África, en la India. No les permiten predicar el Evangelio. No les permiten. Estaba leyendo de una chica que ella, por convertirse a Cristo, siendo del Islam, oiga, fue terrible para ella. O sea, la ven como una mujer, así sea hija, hermano. Ahí se olvidan que si usted tiene un papá y él es musulmán y esa hija se convierte a Cristo, él la considera una traidora y la mandan a matar, hermano. Si la mandan a matar, te vas presa o confiesas el Islam a Alá, o te matan. Así sí, hermano, así son estos malvados, estos pervertidos que están cegados. Y Pablo tuvo que animar a esa iglesia de Tesalónica que también estaba pasando persecución. Pero dice que han sido imitadores de mí. O sea, Pablo llevó con el Evangelio a ellos en la primera, y ahora se encuentra con que los hermanos han crecido, están madurando y son un ejemplo de digno de imitar, porque ellos testificaron de Cristo y testificaron por medio del buen ejemplo que les dio Pablo. Usted, hermano querido, usted, hermana, es un poder de Dios, es el dedo de Dios, somos la mano de Dios. Nosotros tenemos que orar por nuestros vecinos, por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Somos una influencia, nos están observando, hermano. Aunque usted no lo crea, nos están observando. Ya voy a decir de qué forma. Miren, dice la Biblia,
Creo que sigamos la siguiente, ¿no? Perseveraron en medio de la persecución y la sanidad y esperanza en la venida de Jesús. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Que venía Cristo por segunda vez. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que Cristo viene, hermano. Cristo viene. Este mundo es cada vez más pervertido. Cada vez hay más maldad. Más se adora a lo animal, más se quiere a la mascota que a la persona. Yo tengo una sección de Family Tree que me llega hace años. Y cómo es un lío ya en Europa, ya usted puede ir. Aquí mismo hay ciertos ya lugares de los centros comerciales donde ponen baños para hombres, baños para mujeres, baños para personas que están con discapacidad y baños para LGTBI, locos que no sé cómo se llaman. Bien, que no me escuche uno por ahí. Bien, entonces, también hay ya. Y hay en otros países ya se puede transitar mujeres con mujeres, hombres con hombres, pueden besarse. Yo les conté que el otro día, andando en el bus, de repente 2 interesantes mujeres abrazadas, se sentaron, yo estaba parado y se besaron, ahí, pleno bus. Tuve que darme la espalda. Y cuando esa mujer salió, me miró con una mirada de odio. Y yo, ¿qué le he hecho a esta mujer? Como que se dio cuenta que no quise saber nada de ello, ¿no? Ya es común, hermano. Ya no. Y llegará el tiempo, hermano, en que a nosotros, si no casamos a homosexuales, lesbianas, nos van a meter presos. Ya está pasando en otros países, hermano. La maldad está terrible cada día, hermanos. Así que los secuestros está al orden del día. Como este joven, yo conozco, como le decía, a su mamá y su papá, los conozco y conozco al jovencito desde niño porque fue muy amigo de Felipe. Entonces, miren, la maldad ha crecido. Y Pablo tuvo que decirle la esperanza que hay en Jesucristo, porque ellos sufrían por causa de Jesús. No fue fácil, hermano. Además, había en ese puerto cuando usted va a un lugar donde hay mucha vida, ¿no?, nocturna, como la isla Galápagos, que hace poco estuvimos. Miren, hermanos, usted ve ahí la gente que va, los San Viernes, la gente que se da sus tremendas discotecas, tremendos. Entonces, miren, cuando hay plata, cuando hay dinero, cuando hay todo eso, no se necesita a Dios. Qué pena, ¿no, verdad? Y Pablo tuvo que animar y tuvo que darle gracias a esa iglesia que daba ejemplo de ser cristianos fieles en medio de la persecución, ejemplo de ser generoso, ejemplo de imitar a Pablo y por supuesto imitar y seguir a Cristo, por supuesto. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Si usted ve el mapa, se va a dar cuenta que Macedonia, toda esa región, y Acaya, ellos testificaron, se regó como pólvora el mensaje del Evangelio. Hermanos, tenemos que regar el mensaje del Evangelio. Ellos mismos, dice Pablo, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Pablo los cogió, les habló de Cristo, los discipuló y ellos solitos fueron y hablaron de Cristo. Y se divulgó la palabra. Eso es lo que queremos aquí, hermanos. Discipular y que nosotros sigamos creciendo. Es como los padres, ¿verdad? Los que somos papás. Nuestros hijos cumplen un ciclo, unos están comenzando, otros están en jardines, otros están en la escuela, otros en el colegio, otros en la universidad. Les criamos, les enseñamos, les damos principios y después ellos ya saben, trabajan, tienen su profesión y también tienen que tener a Cristo, por supuesto, ¿verdad, hermanos? Y solitos los hijos trabajan, se envuelven, ¿verdad? De mis 2 hijos ya los 2 se fueron de la casa, los 2 trabajan, ya están grandes. Pero ¿qué les inculcamos todavía? Cada domingo nos reunimos, ¿para qué? Vía internet, ¿para qué? Para orar, hermanos. Porque no podemos perder esa sana costumbre de orar juntos y en familia, a ver cómo estamos. Hermanos queridos, tenemos que, igual ustedes, los pastores, les enseñamos, les predicamos, y ustedes tienen que solito, como Tesalónica, ir a divulgar el evangelio que se les ha predicado. No podemos ser cómodos, no podemos ser como la religión católica. Perdón, algún católico que esté aquí, que viene a la misa, a la iglesia, que viene a confesar sus pecados, que viene aquí, estoy a propósito burlándome un poco,
Porque puede venir a la misa, que no es misa, y sentirse como una religión más, viene, da sus ofrendas y se siente tranquilo y no hace nada, y él viene cada domingo y no, nada. No, eso no es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es vivir dignamente, agradar al Señor en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, dar buen testimonio. Eso es, usted habla sin palabras y también con palabras. Y Pablo los elogia por eso, por perseverar en la fe, por tener la esperanza en Jesucristo. Tenemos que ser diferentes, hermano. Cristo viene, hermano. ¿Y qué tal si viene este momento Cristo? Bendito sea Dios, mejor si viene este instante, estamos aquí. Pero ¿qué tal si viene en cualquier momento y estamos desprevenidos? Él puede venir, hermano, como ladrón en la noche. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron al Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde el cielo a Jesús, su Hijo, quien nos resucitó y nos libra del castigo venidero. Miren, hermanos, el poder transformador del Evangelio que sigue ahí, hermano, la sanidad y esperanza, ¿y hay algo más? ¿O terminamos? Vigilancia y vida íntegra hasta la venida de Cristo, vivir cada día en integridad, en comunión. Gracias, hermana. Entonces, ellos se convirtieron ¿de qué? De los ídolos al Dios verdadero. Todos los que hemos sido idólatras, algunos de ustedes no han sido idólatras, ¿verdad, hermano? Tal vez no fueron católicos, yo sí fui bien católico, porque leía la Dios llega al hombre en ese tiempo. No fui a monaguillo porque no sé por qué, ya no. Pero ya, hermanos, pero Dios cuando nos abrió los ojos, ¿qué pasó? Nos convertimos de los ídolos, ¿a quién? Al Dios verdadero, pero hermano. Hoy la avaricia también es una idolatría, si usted lee la Biblia, ¿no? La avaricia. Cuando usted ama algo más que cualquier cosa, es avaricia, es idolatría. Y se convierte Dios va a segundo o tercer plano. Hermano, ellos dieron testimonio de ¿qué? Que se convirtieron, hay cambios. Cuando llega el Evangelio tiene que haber cambios en la casa, hermano. A un lado ya la porquería del cigarrillo, la porquería del licor, perdón que diga así, la tontería de las fiestas paganas, sucias y pecaminosas. Todo tiene que terminar, hermano. Usted tiene que acabar con eso. Tiene que acabar, hermano. Tiene que haber cambios. Tiene que haber un poder transformador. Si no es solamente un barniz más, un testigo de Jehová más, un adventista, un mormón más. Porque si adventista cristiano, hermano, por si acaso. No pelee conmigo. Podemos discutir más tarde, no hay problema. Pero mormón no. Testigo de Jehová tampoco. Católico tampoco. Excepto que se convierta a Cristo. Cualquiera que se convierte a Cristo lo recibe, es hijo de Dios. Amén. Si no, es un religioso más. Viene a la iglesia, lee la Biblia, la estudiamos, pero es un religioso más. Tiene que convertirse, hermano. Tiene que haber evidencia, tiene que haber cambio de conducta, tiene que Cristo ser su prioridad. Si no, es uno más, un religioso más. Cristo viene, hermanos, es la esperanza que tenían ellos. Y Pablo tiene que aclarar muchas cosas en el capítulo 2 también, porque tenían muchos conceptos equivocados de Pablo. Y entonces, terminando ya, sin embargo, voy a leer lo que dice aquí, un comentario de Cusque. Dice, ellos sabían exactamente a quién esperaban. Sabían que era el mismo Jesús que había nacido en Belén y que había muerto en la cruz del Calvario. También sabían exactamente por qué lo esperaban. Jesús los libró, los salvó, los cambió, los transformó por medio del Espíritu Santo. Los tesalonicenses estaban conscientes de su condición desesperada frente a la ira venidera de Dios. Nótese que dicen para que nos libra de la ira venidera de Dios. Me gusta más la Reina Valera. Aquí dice del castigo venidero, de la ira venidera de Dios. Todos tenemos un concepto generalmente de que Dios es amor. Dios es amor, pero también Dios es ira, hermano. Dios es un Dios de ira. Él está airado con el impío todos los días. Así dice la Biblia. Entonces, por la fe estas personas estaban seguras que Jesús los había librado de la ira venidera. Cuando vino a la tierra en su encarnación, Jesús quitó la culpa del pecado y la condenación. Cuando uno viene a Cristo, ¿qué pasa? Perdona todos los pecados, todos, nos limpia de toda maldad.
Y tiene que uno apoderarse, identificarse que ya le perdonó. No se va a olvidar de muchas cosas, no se va a olvidar de sus pecados, hermano, porque uno se acuerda. Pero cada vez que te acuerdes, acuérdate que Cristo te perdonó. Dile a ese malvado cachudo del diablo, la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Porque el cachudo lo que quiere es que siente sentir mal. Lo que quiere es hacerte sentir mal. Digo cachudo, pero no tiene cacho, pero es para burlarme de él. Cuando vino a la tierra, Jesús quitó la culpa. Servirle al Dios vivo y verdadero es esperar a los cielos a su Hijo. Recuerden, esto no fue el resultado de una fe que los tesalonicenses lo hubieran obrado. Fue resultado del Señor mismo. Dios obró por medio del Espíritu Santo y también de los predicadores y los evangelistas. Que el Evangelio también venga a nosotros, no solo en palabras, sino también en el poder del Espíritu Santo, para que cambie. Ese es el mayor milagro que Dios hace, el cambiar vidas sucias y pecaminosas. Si antes chupaba, tomaba, bebía y se gastaba la plata en cosas, ahora la gasta en su familia. Si antes ganaba y hacía coaboli y gastaba 60, 30, 800, hacía apuesta y perdía $300 en un partido, ahora esa plata la gasta en comida para su familia al venir a Cristo. Si antes hacía apuestas, porque hay algunos que hacen apuestas, ¿verdad? Hacen muchas apuestas y ahora hay un sistema de una vida fácil, ahora ya no hace eso, sino que ahora sabe usar su plata, invierte en cosas y trabaja dignamente, porque hay cambios en su vida. Así que, hermanos, hay pastores golpeados, perseguidos de Nigeria, en el Medio Oriente, pero continúan predicando al alto costo de su vida. Una de las cosas que me encanta, y lo escuché del hermano José Chumo, el joven que vino acá, ¿no? Y también lo escuché también en los libros, ellos, a pesar de que están perseguidos, a pesar de que no pueden predicar libremente, ¿saben cómo oran? Señor, no quites la persecución, más bien dala, manténla para seguir testificando de Jesús. Sabemos de pastores que están presos. Uno de los pastores lo metieron preso y allí en la cárcel 30 convertidos. Ahí hizo su iglesia, hermano. Ahí en su iglesia. Bendito sea Dios. Escuchaba también esta mártir, ¿verdad? Corrie ten Boom con su hermana Bexy. Una de ellas se quejaba, pero ¿para qué estamos aquí en esta aquí? Mira ese cuarto lleno de pulgas, ¿para qué? Ve, le dice, hermanita, vamos al cuarto de pulgas, porque aquí podemos orar. Y aquí los soldados no entran. Como no entran, podemos orar. ¿Qué mujeres, no? Aquí no van a entrar, así que no importa, no te quejes de las pulgas, oremos. Difícil para nosotros, ¿verdad? Que estamos muy aseados, pero gracias a Dios por los que sufren actualmente, hermanos. Usted y yo somos luz y la gente sí se da cuenta. Nuestros familiares sí nos ven. Hasta creo que a veces nos mandan trampa o nos ponen a prueba. Se hacen los tontos, pero bien. Nos ponen a prueba a ver qué hacen los hermanitos, a ver cómo reaccionan los hermanitos, ¿verdad? Se burlaban de nosotros también algunos de ellos y se dan cuenta de cómo actuamos. ¿Saben, hermanos? Les voy a contar un testimonio rápidamente, corto. Ustedes saben que tengo una casa en Pomasqui, vivo ahí, me voy los fines de semana. Y acá, al lado de la casa 17, había una señora. Esta señora idólatra, lloraba por ella, ¿no? Y esta mujer y su hijita me da mucha pena porque las malas costumbres de los padres se les pegan a los hijos. Una de las malas costumbres es que la señora no saludaba. Ni por más que uno la saludaba, no saludaba. Era introvertida, vivía su propia vida. Lloraba por ella, ¿no, señor? Algunas ocasiones la encontré y yo la saludaba, hermano. No importa, yo no me hago problema. Si no me saludan, yo lo saludo. Bendícelo, Señor. Y oré un día, Señor, si algún rato se va esta familia, dame una buena vecina. Y bueno, de pronto, hace meses atrás, el dueño de esa casa se puso a vender la casa. Demoró unos 3 meses y vendió la casa. Así, la vendió, al lado de la casa mía. Y de repente, un domingo que iba, saliendo de aquí a la iglesia, ya después de las 2, generalmente que me voy, una señora me recuerda,
¿Usted es el pastor Alan López? Sí, yo lo veo en televisión, yo lo conozco a usted. Gracias, mire, yo compré la casa, dice. Yo, señor, me quedé con mi esposa después de rato y decía, pero ya, esta señora me había conocido. Yo vivo acá, yo tengo una casa acá y qué bueno vecina, gracias a Dios había orado para que Dios me dé una buena vecina. Oiga, Dios contesta las oraciones. Y qué hermano, usted y yo somos luz y debemos ahí donde estamos orar por nuestros seres queridos y orar por nuestros vecinos para que conozcan a Cristo, hermanos. Bendito sea Dios que estos tesalonicenses dieron ejemplo de ser cambiados y transformados por el poder de Dios. ¿Qué tal si nos proponemos, hermanos, a un primo, un sobrino o un hermano en la fe? Yo tengo todavía 2 que no se convierten a Cristo, pero no los olvido y oro también por ellos. ¿Qué tal si comenzamos también a hacer nuestra campaña evangelística? Usted no haga tanta bulla. Dios trabaja en la sencillez, en la humildad, y Dios nos confunde muchas veces, pero ahí en la sencillez Dios obra, hermano. Dedíquese a orar, dedíquese a buscar una persona para Cristo y dígale, Señor, esta persona necesita a Cristo. El costo, ser buen ejemplo. Ellos dieron buen ejemplo, ánimo. Y terminando, entonces, hermano, el corazón de Pablo se debió encender cuando supo que los hermanos en Tesalónica estaban siguiendo el buen ejemplo del apóstol Pablo. Que las personas que nos vean pueden decir, no, gracias a usted vecino, gracias por ayudarme, gracias por sus oraciones, gracias por orar. Siempre trate de buscar al orar que Dios le mande alguna situación, no mala, no, sino buena más bien, algún sufrimiento, alguna enfermedad que haya, algún miembro que se muera, usted aprovecha ahí para consolar. Esa es su oportunidad, hermano. O alguna necesidad que tenga esa persona, ahí usted está para usted, entonces ahí le habla de Cristo. Hermano, eso tenemos que hacer como tesalonicenses. Queremos crecer, hermano, tenemos un desafío, el desafío de ver gente transformada para Cristo. Oiga, yo estoy viendo el reloj, pero el reloj está parado, fijo. Me estoy equivocando, vamos a orar, hermano. Vamos a dar gracias a Dios y que Dios nos ayude, a ser como la iglesia de Tesalónica. Los otros pastores estén orando por nosotros, porque vamos, si Dios permite, a estar también con las hermanas y hermanos en Manta. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, de verdad, a ser una iglesia de ejemplo, a ser una iglesia como la de Tesalónica. Ellos recibieron el mensaje, lo vivieron, fueron transformados y lo compartieron. Y vieron cambios profundos en su vida, a tal punto que Pablo ya no tuvo que prácticamente descansar en ellos y seguir con ellos testificando. Esta iglesia fue una de las más grandes que se divulgó el evangelio rápidamente en Macedonia y Acaya. Señor, ayúdanos también aquí en Solanda, donde estamos, a testificar de Jesús, a cambiar, a transformarnos. Gracias, Señor, que tú nos uses para que nuestros seres queridos que no te conocen, nuestros vecinos con quienes vivimos también, te puedan conocer por medio de nuestro testimonio. Gracias, Señor, úsanos para hacer luz, para agradarte a ti. Tenemos la esperanza de que tú vas a volver por segunda vez. Y mientras tú vienes, Señor, úsanos para hablar de Cristo a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén.